Aunque la figura histórica denominada Siddhartha Gautama suele conocerse como el Buda, el término Buda no hace referencia a nadie en particular. Todas las tradiciones budistas afirman que antes de Siddhartha existieron otros Budas y que también existirán más en el futuro. El apelativo Buda también es descriptivo, pues significa iluminado o uno que ha despertado. El joven príncipe Siddhartha Gautama despertó a la verdadera naturaleza de la existencia: sufrimiento, dukkha, no permanencia, anitya y carencia de sí mismo o anatman. En el canon Pali al Buda se le llama, y él se autodenomina, Tathagata, el así llegado y el así ido. Alude específicamente a que el Buda alcanzó su penetrante comprensión intuitiva de la naturaleza de la existencia y su trascendencia final del sufrimiento y renacimiento. Si un Buda es quien ha despertado a cómo son las cosas, entonces los seres humanos ordinarios no hacen más que ir dando tumbos en un estado indespierto, atrapados en el samsara y manifestándose desde la ignorancia, la codicia y el odio. Se dice que un Buda que ha erradicado esas ponzoñas actúa solo desde las virtudes de sabiduría, generosidad y cordialidad. Dada la profunda comprensión alcanzada por el Buda acerca de la naturaleza de la realidad, tal vez valga la pena preguntarse si el Buda es hombre o Dios. Las tempranas escrituras budistas son tautológicas en el sentido en que solo afirman que el Buda es un Buda. No obstante, en sus existencias anteriores, el ser que se convertiría en el Buda moró sin duda en los reinos humano y divino, como atestiguan muchas historias Jataka. En la cosmología budista, tanto los seres humanos como las divinidades o devas están irremisiblemente anclados a la existencia cíclica o samsara, y la cuestión importante es que, al convertirse en un Buda, Siddhartha Gautama trascendió las categorías humana y divina. Aunque un Buda esté fuera de estas categorías, tradicionalmente los Budas son masculinos, cuenta paradójicamente con 3 cuerpos, Trikaya. Estos cuerpos se conocen técnicamente como Dharmakaya, cuerpo de verdad, Nirmanakaya, cuerpo de emanación, y Sambhogakaya, o cuerpo de beatitud. La doctrina del Trikaya y su sofisticada interpretación cobró mucha importancia con el desarrollo de las complejas teorías Mahayana. Sin embargo, todas las formas de budismo cuentan con algún tipo de concepción de los cuerpos del Buda. La principal distinción radica en la forma física y sus cualidades espirituales. En los primeros tiempos del budismo, el Buda se consideraba literalmente encarnación de las cualidades que constituían el Dharma, su enseñanza. Por ello, el Buda encarna las virtudes de compasión, sabiduría, inofensividad, cordialidad y generosidad. No obstante, no es solo el cuerpo físico del Buda el que lo convierte en un Buda, sino la perfección de sus cualidades espirituales. Eso se deja bien claro en un pasaje del canon Pali, en el que un monje llamado Bakali, que se halla incapacitado por la enfermedad, critica al Buda por no haber ido a verle antes. El Buda explica: ¿en qué puede beneficiarte ver este cuerpo putrefacto? Bakali, quien ve el Dharma, me ve a mí. Quien me ve a mí, ve el Dharma. Los desarrollos posteriores de las teorías de los cuerpos del Buda reflejaron un cambio general en la manera en que se la concebía.
En el budismo de los primeros tiempos se consideraba al Buda como una figura que alcanza el nirvana, adoctrina y finalmente entra en el paranirvana, lo que implica su salida del samsara para siempre. Aunque existen ciertas cuestiones relativas a la situación del Buda tras su muerte, es bastante evidente que en las creencias primitivas deja de tener influencia directa en el mundo. En la desarrollada teoría mahayana, el Buda se torna más sublime porque existe en 3 planos diferentes que son los siguientes: mundano, ultramundano y trascendente. La forma terrenal que los seres humanos normales pueden ver es su cuerpo de emanación o nirmanakaya. A pesar de que el Buda nació, su forma física fue meramente creada por él a partir de su compasión por los seres que sufren. Por otra parte, el Sambhogakaya es la forma idealizada o ultramundana del Buda que posee todas las características del totalmente perfecto. Como tal, este cuerpo aparece en diferentes esferas o reinos de acuerdo con las distintas necesidades de los seres sensibles y puede acercarse más en la medida de lo posible a lo que realmente es el Buda. Y aunque es un cuerpo físico, no es la forma física grosera del Nirmanakaya. Según algunas opiniones tradicionales, el Sambhogakaya solo adoctrina a bodhisattvas con una realización suficiente como para entrar en una tierra pura. Este cuerpo es extremadamente importante en los países de Asia Oriental, ya que es el cuerpo de devoción budista. El Dharmakaya es sinónimo de la verdad esencial y se considera totalmente trascendente e inmutable. La figura fundamental en el Mahayana es la del Bodhisattva. Cuando su figura fue adquiriendo prominencia en el Mahayana incipiente, la del Buda pasó a un segundo plano, haciéndose más sublime y divina. No obstante, aunque el Bodhisattva tiene una gran importancia en el Mahayana, no significa que esté ausente en los movimientos budistas no mahayanistas. Las historias Jataka testimonian la importancia de su figura en esos movimientos. El Bodhisattva es un ser que toma el voto de alcanzar la budeidad perfecta y completa en beneficio de todos los seres sensibles. Como tal, el Bodhisattva emprende un camino arduo que implica el cultivo de 6 o 10 perfecciones paramita y el desarrollo de los 5 senderos, marga, y 10 planos, bhumi. Se dice que lo que distingue el camino del Bodhisattva de otras formas de budismo es la motivación. Aunque las escuelas Mahayana le reconocen algún tipo de iluminación, esos caminos se consideraron inferiores. Sin embargo, el camino del Bodhisattva se consideraba como el de la realización de la budeidad completa y perfecta en beneficio de todos los seres. Bodhicitta. El primer paso en el camino del Bodhisattva es el desarrollo de bodhicitta, o mente de iluminación. El desarrollo de bodhicitta supone un cambio fundamental de enfoque al pasar de preocuparse de uno mismo a ocuparse del sufrimiento de los demás, que en sí mismo manifiesta compasión o karuna. Shantideva, en un pasaje de Emprender el camino de la iluminación, subraya la magnitud de esta transformación cuando dice: que sea yo medicina para el enfermo y desanimado, que sea yo su médico y su enfermera hasta que desaparezca la enfermedad, que sea yo quien mitigue los dolores del hambre y la sed con lluvias de alimentos y bebidas, que sea yo una antorcha para quienes necesiten luz, un lecho para quienes necesiten dormir y un sirviente para quienes necesiten ser atendidos
para beneficio de todos los seres. El desarrollo de bodhicitta y la compasión inherente proporciona la fuerza inspiradora que radica tras el budismo mahayana. Se dice que solo con el despertar de bodhicitta, el aspirante ha entrado verdaderamente en el camino del bodhisattva. Hasta que tiene lugar el despertar de bodhicitta, se considera que el practicante posee la motivación de los senderos no mahayanistas. Por ejemplo, quien esté preocupado únicamente con su propia liberación del ciclo de renacimientos y con el sufrimiento inherente o dukkha. Santos y maestros. El propio Buda ha sido el principal modelo del individuo sacro budista o santo desde los primeros años del budismo. La naturaleza ejemplar de su vida está considerada como un paradigma por sus seguidores y su sacralidad viene marcada por su gran sabiduría y gran compasión. Para comprender el significado de santidad en el contexto budista, es necesario acudir a su vida como referencia. Después del Buda, los primeros santos budistas son sus discípulos más cercanos que consiguieron el estado iluminado de Arhat o venerable, siendo los más destacados Ananda, Shariputra, Maudgalyayana y Kashyapa. Su nivel de realización espiritual fue tal que, según los sutras del canon Pali, algunos fueron incluso autorizados por el Buda a pronunciar discursos enteros. Historias de las vidas y leyendas que rodearon a algunos de esos discípulos cercanos revelan que se los identifica por ciertas virtudes. Por ejemplo, a Kashyapa se le llama primero entre quienes sigue los dutas. El Dutavada es el códice que describe al renunciante y meditador solitario del bosque. Por otra parte, a Sariputra se le presenta como alguien que consiguió la iluminación por vivir una vida sin mácula en una comunidad monástica. Los registros más tempranos que poseemos acerca de las vidas de los arhatas son los poemas de Khuddaka Nikaya, o colección de textos cortos, una sección del canon Pali. Estas colecciones se conocen como Theragatha o poemas de los ancianos y Therigatha o poemas de las ancianas, y fueron compuestas por quienes vivían la vida itinerante de los mendicantes, probablemente durante la vida del Buda. Ambas recopilaciones se transmitieron de forma oral durante siglos antes de ser transcritas hacia finales del siglo I antes de Cristo. Los poemas son canciones extáticas que detallan tanto las penalidades de esa manera de vivir como la beatitud que se manifiesta con la consecución de la iluminación. En los poemas aparecen muchas evidencias acerca de las virtudes asociadas con la santidad budista. Por ejemplo, la renuncia tanto al placer como a la vida familiar para los laicos, junto con la liberación del ciclo de renacimientos. En ambas recopilaciones está bien claro que el Buda es el paradigma de la vida santa. Veo la luz del mundo. Le rindo homenaje y me siento. Por su gran compasión, el que tiene visión me enseñó el Dharma. Mientras que el Arhat es fuente de inspiración en el budismo Theravada, ese mismo papel lo desempeña en el Mahayana la figura del Bodhisattva. En el budismo tibetano, por ejemplo, la bodhisattvidad no se considera simplemente un ideal distante, sino una presencia viva en forma de tulkus o lamas reencarnados que pueblan el panorama religioso tibetano. El tulku más famoso en todo el mundo es el Dalai Lama, ¿verdad?, que se considera la reencarnación de su predecesor, así como del bodhisattva Avalokitesvara, la divinidad protectora del Tíbet.
Aunque posee una inmensa importancia para todos los budistas tibetanos, no se trata más que de uno de entre los cientos, tal vez miles, de lamas y bodhisattvas que se han reencarnado a través de los tiempos. El Dalai Lama, o Maestro Océano de Sabiduría, es un famoso ejemplo no solo del líder budista, sino también de gran maestro, o gurú en sánscrito, lama en tibetano. El ideal de santidad siempre ha ido de la mano con una habilidad suprema para transmitir el Dharma a los demás. También en este caso, el maestro por excelencia es el propio Buda, que apareció en el mundo para comunicar a través de su infinita sabiduría y compasión sus conocimientos eternos. El maestro es un transmisor del Dharma, sobre todo en el budismo tibetano, pues cuando el lama asume su papel de enseñante, se considera que adquiere el estatus de un Buda durante el periodo de instrucción. En la mayoría de las tradiciones budistas, la relación entre estudiante y maestro es extremadamente íntima. Son muchos los maestros que han fundado nuevas escuelas y asumido el aura de la santidad. Un famoso ejemplo es Bodhidharma, el maestro budista indio que anteriormente se considera el fundador de la escuela Chan Zen. La importancia del maestro budista. Por ser quienes transmiten el Dharma directamente a la siguiente generación, los maestros siempre han ocupado un papel central en la historia del budismo. Los linajes largos y continuos de grandes maestros son característicos de varias tradiciones como el Tantra y el Zen. En el mundo budista contemporáneo, algunos maestros se han labrado una importante reputación gracias a la calidad de sus enseñanzas. Aunque las personalidades de esos maestros tienen un interés obvio, lo verdaderamente importante es su habilidad para comunicar el Dharma a gentes de distintas capacidades. Hay maestros muy cualificados de todas las tradiciones budistas que viajan de manera regular para impartir enseñanzas tanto a laicos como en comunidades monásticas, tanto de Oriente como de Occidente. Monjes, monjas y monasterios. La tradición monástica budista tiene su origen en los ramanas que había en la India en tiempos del Buda. Ambas tradiciones rechazaban la forma convencional de vivir, basada en el hogar y los deberes sociales, y propugnaban una forma de vida dedicada a las aspiraciones espirituales. En sus principios, el Sangha, la comunidad monástica fundada por el Buda, era sobre todo una orden mendicante itinerante, que mostraba muchos de los rasgos de la tradición anterior, incluida la dependencia de la buena voluntad de la comunidad laica para las donaciones de limosnas en forma de alimentos y ropa. Que el budismo tuviese tanto éxito al principio se debió en parte a esas prácticas ya establecidas. Sin embargo, como resultado del aumento de la popularidad del Sangha budista, también empezó a recibir donaciones de terrenos y propiedades. Uno de los efectos que se derivó de ello fue que los renunciantes empezaran a adoptar formas de vida más sedentarias, dando paso a comunidades de monjes que vivían juntos para estudiar y enseñar el Dharma. Los monjes budistas se llaman bhikshus y para entrar en la orden religiosa, el Vinaya Theravada dice que el candidato debe ser lo suficientemente mayor como para espantar a los cuervos. Esta aseveración se suele interpretar en el sentido de que el candidato debe tener entre 7 u 8 años como mínimo. Al entrar en la orden monástica budista, el bhikshu debe embarcarse en una vida de depender de poco para su existencia. El Buda insistió en esta frase
para que el monasticismo budista pudiera considerarse alejado de las austeridades ascéticas extremas practicadas por otras órdenes de sramanas. Tras la ordenación completa en el Sangha, al monje se le explican los 4 recursos, Onisreya, con los que siempre podrá contar para los 4 requisitos, Pariskara, de alojamiento, ropa, alimentos y medicinas. Estos 4 recursos son el pie de un árbol, hábitos hechos de harapos, alimento ofrecido como limosna y orina de vaca fermentada. Además, al monje se le permiten 8 posesiones, 3 hábitos, un colador para el agua, un cuenco de limosnas, una aguja, una cuchilla de afeitar y un cinturón. Los signos de su renuncia de la vida mundana son afeitarse la cabeza y vivir una vida de celibato. Los monasterios budistas varían tanto en escala como en su función. Algunos de ellos son grandes instituciones docentes, como los que hay alrededor de Lhasa en el Tíbet, y otros son pequeños templos aldeanos ocupados por unos pocos monjes. En general, el corazón religioso de un monasterio está centrado en el stupa, o túmulo relicario que contiene reliquias de un santo o del Buda, un árbol de la Bodhi, la variedad bajo la que el Buda alcanzó su iluminación, y una sala o santuario para las imágenes. Además, la mayoría de los monasterios cuentan con una biblioteca, alojamientos para los monjes, aseos, cocinas y baños. Disciplina monástica. En la tradición Theravada, los monjes deben acatar 227 reglas conocidas como el Patimoksha. El número de reglas varía en las distintas tradiciones budistas. Por ejemplo, los monjes tibetanos siguen 258 reglas y los japoneses 250. Las penas por infringir esas reglas varían en severidad. Las transgresiones más graves son mantener relaciones sexuales, robar, matar y afirmar falsas consecuciones espirituales. Estas 4 se conocen literalmente como derrotas, parajika, y requieren la expulsión del Sangha. En la mayoría de las tradiciones budistas, toda la comunidad monástica se reúne una vez cada 15 días, en la luna nueva y en la llena, para recitar el Pratimoksha y confesar cualquier violación de la disciplina. La orden de monjas. Según la tradición, el Buda tuvo que ser instado por uno de sus discípulos, Ananda, para que accediese a fundar la orden de monjas, ya que al principio se mostró reticente. Cuando se le insistió, afirmó que la ordenación de mujeres aceleraría la decadencia del Dharma, aunque sus razones para dicha opinión no están demasiado claras. Es posible que simplemente no considerase acertado ubicar juntas comunidades de hombres célibes y renunciantes femeninas. El Buda creía, sin ninguna duda, que las mujeres eran totalmente capaces de alcanzar el estado de Arhat, y lo cierto es que existe una recopilación de poemas compuestos por arhatas femeninas, el Therigatha. Es notable que el Pratimoksha sea todavía más estricto para las monjas que para los monjes, pues cuenta con 311 reglas comparadas con las 227 para monjes. La ordenación de monjas se extinguió en la tradición Theravada hace ya tiempo, concretamente en el siglo XI en Sri Lanka. Para el budismo contemporáneo, eso significa que la ordenación completa de monjas budistas solo puede hallarse en la tradición mahayana asiática. El laicado. En el corazón del budismo tradicional descansa la relación entre el laicado y el Sangha.
Al fundar su orden monástica, el Buda inició un contrato social entre monjes y laicos que sigue teniendo la misma importancia hoy en día que cuando se estableció. Tradicionalmente, a los laicos que se comprometen tanto con el Dharma como con el Sangha budista se les llama upasakas, u hombres, y upasikas, mujeres. Aceptan ese compromiso recitando formalmente el triple refugio y mediante este acto se definen a sí mismos como budistas. El camino budista puede considerarse en términos de evolución progresiva de la generosidad a través de la donación o dana, moralidad, shila y meditación. En las sociedades tradicionalmente budistas, sigue siendo relativamente poco frecuente que los laicos mediten y la práctica laica se centra sobre todo en el desarrollo de generosidad y moralidad. Tal vez habría que decir que sin la generosidad del laicado, el Sangha Theravada no habría sobrevivido, ya que los monjes han dependido tradicionalmente de las donaciones de los laicos para sus necesidades básicas de alimento, indumentaria y demás. En los países Theravada, el acto más frecuente y aparente de dana es la ofrenda de alimentos a los monjes mendicantes. No obstante, los laicos de Sri Lanka, sobre todo las mujeres, acostumbran a llevar alimentos cocinados directamente al monasterio. En países dominados por la tradición mahayana, la situación es algo más compleja. En las comunidades tibetanas, los laicos tienden a realizar lo que se conoce como ofrenda de té, en la que se dona el dinero suficiente para ofrecer la tradicional bebida tibetana de té de manteca a todos los monjes del monasterio. En ciertas ocasiones, el laicado también patrocina la recitación por parte de los monjes de textos o mantras en particular. En el budismo de Asia Oriental es más común que los laicos realicen ofrendas de flores, incienso y dinero. La forma en que se practica dana refleja la variedad de contextos culturales y el tamaño de las instituciones monásticas. El acto de dar se considera una mengua de las ataduras del apego y una reorientación de la mente, que aleja de preocupaciones egoístas. Este acto representa también una abertura hacia los demás y se estima como el desarrollo de las virtudes del desapego y la cordialidad. Muchas de las historias Jataka cuentan relatos acerca de los supremos actos de generosidad del Buda en vidas anteriores. Una muy famosa explica cómo ofreció su carne a una tigresa hambrienta para que recuperase la fuerza y pudiera alimentar a su cría. Ese tipo de relatos demuestra la perfección de la generosidad del Buda y pretenden inspirar fe en el practicante budista. A nivel cotidiano, además de la ofrenda de alimentos y ropa, la generosidad de los laicos se demuestra con la donación de dinero para el mantenimiento de monasterios y edificios y con el patronazgo de la publicación de literatura budista. A cambio de su generosidad, los benefactores laicos del Sangha obtienen mérito, punya o buen karma. En la vida laica también son importantes los 5 preceptos. Los practicantes laicos los recitan tras el triple refugio y son compromisos de abstenerse de perjudicar a los seres vivos, de tomar lo que no les es ofrecido, de la conducta sexual impropia, de mentir y de consumir tóxicos que pudieran causar falta de atención. Además, en ocasiones importantes, como los días de luna llena, el practicante puede comprometerse a respetar 3 preceptos más, normalmente descritos como una obligación de abstenerse de tomar alimentos sólidos tras el mediodía, bailar,
cantar, escuchar música, asistir a espectáculos impropios y adornarse el cuerpo con guirnaldas, fragancias o ungüentos, y utilizar lechos y asientos elevados y lujosos. La práctica devocional laica se concentra en actividades propicias para la fe. La principal forma de expresión religiosa, abierta a la comunidad laica, es la práctica de buena conducta o moralidad, sila, como entrada en el óctuple noble sendero. Otra importante práctica es peregrinar a lugares sagrados vinculados a la vida del Buda o a templos y santuarios importantes. En el Tíbet, los laicos expresan su devoción postrándose cientos de veces en los lugares sagrados, haciendo girar molinillos de oración llenos de mantras o colgando banderas que ondean sus oraciones al viento. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.